Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos todos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. y tenemos los servicios a las 1 p.m. todos los domingos. Vengan a adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Yo me levanto todos los días hasta las 1:30 para preparar un mensaje y enviarlo a las 3 de la mañana. Así me lo envió Dios a hacerlo de un lunes a viernes. Y el título de hoy se llama La sangre de Cristo. La sangre del Señor Jesucristo sigue viviente y tiene el mismo poder hoy que has tenido más de 2000 años cuando se derramó en la cruz del Calvario. De ella se desprende la redención, remisión, santificación y justificación en la vida del cristiano. La sangre del Redentor cubre nuestros pecados y nos hace justos delante del Padre. Gracias a este sacrificio podemos presentarnos sin mancha ante nuestro Supremo Hacedor. Gracias al Señor Jesús. En el presente podemos experimentar una vida plena, en el futuro la eternidad. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 hasta 14, dice así: pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de manchas, cabros, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos sacrifican para la purificación de la carne, cuando más la sangre de Cristo, el cual inmediatamente el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiaría vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al de Dios vivo. La sangre de Cristo no redimí. Solo la sangre de Cristo nos redimí, es decir, nos rescata del mundo de las tinieblas y del poder del pecado. En Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice así: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No es suficiente que la sangre ha sido derramada, y gracias a Dios que fue derramada ahí en la cruz del Calvario. Tiene que ser aplicada. No es suficiente saber que la sangre de Cristo fue derramada para sus pecados. Tiene que aplicarla personalmente a su corazón, por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, por la cual Dios, por la sangre preciosa de Jesús, le ha limpiado a su pecado. El valor de su sangre es incomparable. Piensa en el valor de la sangre de Jesús. Cuando pienso en el valor de la sangre de Jesús, noten dos palabras en el versículo 19. Dice que está redimido con la preciosa sangre, y ahí se ve el valor de la sangre de Jesucristo, porque la palabra dice que es la sangre preciosa. ¿Qué quiere decir preciosa? Es algo que no es ordinaria, no es común, es de un alto valor, extraordinario empleo de piedras preciosas. De piedras preciosas. Hay diferentes en piedras preciosas, su belleza, su escasez, su perfección. Los diamantes no se han encontrado ninguno que es completamente perfecto. Cada uno tiene algún defecto o desperfecto. No hay nada de más escasez en el mundo que algo sin defecto.
Cuando Dios ordenó mandar a uno para proveer para la expiación de los pecados del mundo, determinó mandar a un cordero. Tenía que ser un cordero sin ninguna desperfecto, sin ninguna mancha. ¿Entiende usted lo raro que es eso? Si hubiera cometido un pecado, lo hubiera descualificado de ser su Salvador. Si hubiera tenido solo una mancha, su sangre no hubiera tenido suficiente valor para expiar su propio pecado y menos todavía el pecado de nuestros. Su sangre es de tal valor que no hay nada, absolutamente nada como ella en toda la historia humana. Cuando pensamos en la sangre preciosa de Jesús, es incomparable, porque no hay nada a que se pueda comparar a la sangre preciosa de Cristo. La sangre es hecha preciosa por la persona a quien pertenece. No adoramos la sangre, no es algo mística. Si tuviéramos una gota de sangre de Jesús, ¿qué poder tuviera? Si Jesús hubiera bajado del cielo y hubiera raspado su dedo en un clavo, esa sangre nos hubiera podido salvar. No. Ese raspado, aunque hubiera producido sangre, no hubiera expiado por el pecado. Dios requería el sacrificio de una vida. Fuimos comprados por nuestro Salvador Jesucristo a precio de sangre, de su preciosa sangre. En Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice así: la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad que nos mantienen atados. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Gracias a la sangre de Cristo, vertida en la cruz, fuimos redimidos de toda maldición. En la carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14. En Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos santifica. La preciosa sangre del Señor Jesús nos justifica. Romanos 3, 24. La obra redentora se hizo por gracia de Dios. La rendición es una manifestación de su amor. Si Jesús nos justifica y redime, debemos en adelante mirarnos al espejo como hombres y mujeres santos. ¿Cómo hacemos efectiva la santificación? Cuando confesamos nuestros pecados delante del Padre. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando hablamos de santificación, nos referimos al hecho de que por la sangre de Cristo, nuestros pecados son limpiados constantemente. No podemos ni debemos seguir atormentándonos por los pecados del pasado que ya Dios nos perdonó. La sangre de Cristo nos justifica, lo que humanamente era imposible. El Señor Jesús lo hizo posible. Nos presentó delante del Padre santos y justos. En Hebreos capítulo 10, versículo 4 hasta 10 dice así: la sangre del Señor Jesús nos hizo perfectos delante de Dios el Padre. En Hebreos capítulo 10, versículo 14 y 15. Desde Egipto el poder de la sangre de Cristo ha obrado y sigue obrando con poder. Éxodo capítulo 12 y 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo progénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová.
Gracias a la sangre de Cristo somos más que vencedores en Cristo. Apocalipsis 12, versículo 11 dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es necesario que creemos y confiemos en el ilimitado poder de la sangre de Cristo. O ignorarás que no sois vuestros. En el primero de Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿A quién pertenezco? Habéis sido comprados por precio, el precio por su alma, la sangre de Jesús. ¿Qué es el precio de su alma? Hay dos metales por los cuales el hombre mide el valor. Los dos se mencionan en este versículo. Noten que dice oro o plata. En nuestro tiempo el hombre mide el valor de la gente según las posesiones que tenga, con respecto a oro y plata. Pero la Biblia dice que no hemos sido redimidos con cosas corruptibles, como oro y plata. El oro y la plata no son cosas que podemos comprar con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nos hemos sido redimidos con cosas corruptibles, como oro y plata. Jesús estaba hablando un día y dijo, ¿qué aprovecharía al hombre si ganara todo el mundo? Si pudiéramos juntar toda la plata que está guardada en todo el mundo y la podíamos amontonar a tus pies. Nunca podía comprar, nunca podría rescatar tu alma, nunca podría salvarle del infierno ni comprar su libertad de la condenación. Ay, pero ¿qué dice? Que del oro. Si podría juntar todas las pepitas de oro que existen en el mundo y amontonarlas a sus pies. Jesús dice, ¿qué de aprovecharía si daría todo el mundo y las riquezas de todo el mundo? Si todas las pepitas de oro del mundo estuvieran amontonadas a sus pies, ¿comprará su alma? ¿Compraría su salida del infierno? ¿Le salvaría de la sentencia de los condenados? Y Jesús dice, escuche, esas cosas son corruptibles, porque vendrá un día, mi amigo, cuando el oro perdería su valor. Todo el oro del mundo no podría comprar la salvación de su alma, porque fue redimido, fue comprado, no con cosas corruptibles, como oro y plata, pero escuche, con la sangre preciosa de Jesús. Preciosa es el radual, que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús. La sangre puede ser que no tenga ni un centavo a su nombre, pero puede ser un participante, puede ser un miembro de la familia de Dios y un participante de los gozos celestiales, de una mansión en una ciudad que tiene calle de oro. ¿Por qué? Porque ya ha sido cancelada la rendición de su alma. Y algo que es sin comparación, no es posible comparar nada a la preciosidad de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Recuerde, Judas Iscariote, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, trajo las 30 piezas de plata por las cuales había vendido al Salvador. 30 miserables piezas de plata, el precio de un esclavo en aquellos días. Y tomó las 30 piezas de plata y las arrojó en el templo. Y las lágrimas están corriendo por su rostro y sale entre la oscuridad de la noche y dentro de unos minutos se va a ahogar. Él irá al infierno
y dijo esto: yo he pecado entregando sangre inocente. La sangre inocente o la preciosidad de la fuente camise, de la sangre preciosa de Jesús. Sangre inocente, sangre sin ningún desperfecto, pero no solo es incomparable, es indispensable. Solo de Jesús, la sangre, cantamos, que me puede dar perdón. No sería horrible si no hubiera respuesta. No sería terrible si el pecador tendrá que pararse delante de la humanidad perdida y decir: no hay esperanza, no hay nada que le puede salvarle de sus pecados, no hay ningún poder que le puede liberar del poder de su pecado, que le esclaviza de su pecado, que le mancha. Pero alabado sea Dios, el ministro del Evangelio tiene un mensaje, y alabado sea Dios, que es un mensaje que hay un remedio para sus pecados. Hay un poder que le puede limpiar. Hay un Salvador que le puede salvar, y su nombre es Jesús, y lo puede hacer a causa de su sangre preciosa. Si sin el derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Por qué? Porque la paga del pecado fue la muerte, y para que fuera salvado el primogénito de Israel. Esa noche estaba pasando el ángel de la muerte, y la muerte tendrá que retener su víctima. Pero gloria a Dios, la muerte había acontecido en la muerte del Cordero inocente, y la sangre fue derramada. Y esa sangre indispensable del bendito Hijo de Dios. No hay ninguna otra respuesta. Y gloria a Dios, que cuando la justicia requería un sacrificio, Dios dio su Hijo y se presentó y dijo: Padre, tomaré el lugar del pecador. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y gloria a Dios, por su llaga fuimos nosotros curados. La virtud de la sangre. Cuando pienso en la virtud de la sangre de Jesús, pienso en lo que la sangre hace. La sangre provee vida. Levíticos capítulo 10, versículo 11. Note la palabra expiación, acto por el cual mediante un sacrificio se busca que Dios sea propicio, satisfaciendo su justicia, borrando la culpa, purificando el alma y reconciliándola con él. Esa palabra se encuentra por primera vez cuando Dios mandó a Noé que hiciera el arca, y Dios le mandó a Noé que tomara la brea. Y la palabra brea es la misma palabra que expiación, y que le echará por dentro y por fuera. En otras palabras, la ha dado para hacer expiación. La sangre es el cubierto, y cuando mis pecados son expiados, habla de mi salvación, porque mis pecados están cubiertos en la sangre del Señor Jesucristo. Gloria sea a Dios. La sangre provee vida. El primogénito de Israel fue dado vida por la sangre. Gracias a Dios yo soy dado el don más grande que el hombre puede tener. Algo más grande que el millonario puede poseer sin Dios. Escúchame, el don de Dios es vida eterna. Vida en Cristo Jesús, nuestro Señor, vida por la sangre, redención por la sangre. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Cantaban un nuevo cántico. Cuando lleguemos al cielo y nos postamos ante el Cordero, cantaremos un cántico que los ángeles nunca pueden cantar. La palabra redimir
requiere decir comprar, volver a comprar algo que perdimos o liberar al recibir el rescate. Dejamos decirte, fue pagado el rescate en la cruz del Calvario, la sangre preciosa de Jesús. Gloria a Dios para los que son salvos. Esta noche, gloria a Dios, la sangre nos ha redimido de la esclavitud, de nuestros pecados. Ya no somos siervos, ya no somos esclavos al pecado, porque hemos sido liberados y la Biblia dice, el pecado ya no enseñorearía de vosotros. Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo lo liberarte, seréis verdaderamente libres. Tal vez hay alguno aquí que está y usted no es salvo. No tiene liberarte. Mire, necesita que sus cadenas estén quitadas y las ataduras quebrantadas. Esto es lo que Cristo quiere hacer a cada uno. Gracias a Dios, la redención, liberados de la esclavitud de nuestro pecado, liberados del alejamiento de nuestro pecado. Gracias a Dios que ya no estamos alejados de Dios, sino hermanos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Dice así, reconciliados a Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ay, déjame decirte, que hay una maravillosa redención para el pueblo de Dios, libertados de la contaminación de nuestro pecado. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serían emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrás ser como blanca lana. Oh hermanos, la sangre provee vida. La sangre provee la rendición. La sangre provee la justificación. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 9, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la justificación es una palabra jurídica. Requiere decir que por su sangre seremos proclamados justos. Es una declaración de Dios, no es la obra del hombre. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Dios justifica a un hombre, requiere decir como si nunca hubiera yo pecado. Y Dios nos declara justos, pero no mereceremos esto. Hablando humanamente, estamos lejos de esto, pero gloria a Dios, no somos lo que antes éramos y no somos lo que vamos a ser. Pero gloria a Dios, en la presencia de Dios, en el corte de la justicia de Dios. Él nos declara justos, estando ya justificados. No dice estando algún día justificados. Es una realidad para nosotros ahora. Y la sangre no solo provee justificación, la sangre profiere comunión. Efesios capítulo 2, versículo 13. El mensaje de la sangre de Cristo aleja a muchos porque dicen que nuestra religión es una religión de sangre. Pero sin la sangre no hay rendición. El hombre que se para en el púlpito y predica un mensaje sin sangre no está predicando el evangelio. Si un hombre se para y no hay sangre en su mensaje, quiero decirle esto, no hay limpieza del pecado, no hay perdón para el pecado, no hay paz con Dios. Esas cosas vienen por la sangre de Cristo. Puede ser que la sangre aleja a algunos, pero mis amados nos acerca a Dios. Le acerca a Dios. En el versículo 13, esta vez lejos, cada uno de nosotros lejos de Dios, viviendo en el pecado, pero hemos sido hechos cercanos a Dios
¿Cómo? Por la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Nuestros pecados hicieron división entre nosotros y Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2. Sus pecados le han apartado, sus pecados le alejaron de Dios. Pero hay una fuente sin igual de sangre del Emmanuel que dice que Dios está con nosotros, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Gloria a Dios, ya no hay nada que nos separe de Dios. El pecado nos alejó de Dios, pero la sangre de Jesucristo nos ha hecho cercanos a Dios, la voz de la sangre, la voz del perdón. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. Quiero decirte, no hay liberación del pecado, sino por la sangre preciosa de Jesús. No hay salvación, no hay perdón por su pecado. Alabado sea Dios que ha perdonado el pecado. No importa lo profundo que haya ido en pecado. Hay perdón para el pecado. Piensa en el versículo que dice, el Señor Jesús está hablando a la mujer. Una mujer que era pecadora, una mujer que era adulteria, una mujer que era una ramera. Y ella vino a los pies de Jesús y se para en la presencia de Cristo. Y ahí se para sin palabras y está llorando. Y entonces se rodilla, su corazón está partido sobre sus pecados. La Biblia nos dice que tantas eran las lágrimas que derramaba que lavó los pies de Jesús. Y el Señor Jesús la miró y dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. No dijo que no tenía los ocultos, pero la voz de la sangre habla perdón. Colosenses capítulo 1, versículo 20. La sangre de Jesús habla paz. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. La voz de la sangre habla paz. Habla perdón. Hebreos capítulo 12, versículo 24. Dice así. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? La sangre de Abel clamaba desde la tierra, clamaba para juicio, clamaba para justicia. Pero la sangre de Cristo no clama para justicia, gracias a Dios. Clama para la paz, porque en el derramamiento de la sangre, la justicia ya fue expiado en la cruz de Cristo. El justo murió por mí, el injusto para traerme a Dios. Esta noche hay paz en mi corazón, porque su sangre, la sangre de Cristo, habla de voz de perdón. La sangre de Cristo habla la voz de paz. Y gracias a Dios, la voz de la sangre es la voz de poder. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice así, su sangre expía por el pecado. Amado pecador, en esta capilla nunca va a poder limpiarse de pecado con su propia fuerza. Sus pecados le separan de Dios. Nunca podría con su propia fuerza salvar su alma. Pero gracias a Dios, esto lo ha hecho el Señor. Hay una fuente sin igual de sangre de Emmanuel. No es redimido con cosas corruptibles como oro y plata, pero comprado con la sangre preciosa de Jesús. En la presencia de Dios lo único que puedo decir es gracias, Señor, por haber pensado en mí. Gracias por amarme. Señor, gracias por derramar tu sangre para salvarme y para quitarme mi pecado. Y con esto termino, mis hermanos. Y ahora, para los que quieran entregar su vida a
Jesús para que Él entre en su corazón, para que pueda recibir la promesa que Él nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos y para que pueda recibir esa paz, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a hacer esta oración, mis hermanos. Repítela conmigo para que su nombre esté en el libro de la vida, escrito en el libro de la vida, perdón. Repite la oración conmigo y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias a Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se alejaron del camino del Señor, lo único que tiene que hacer, volver para atrás con Él, es arrepentirte de tus pecados. Y Él te recibirá con los brazos abiertos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Y ahora vamos a comenzar con las oraciones. Vamos a empezar con el Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a empezar con la oración de sanación para los que necesitan sanación. Padre Santo, yo te presento a un baby que se llama Emilio Salo. Padre Santísimo, Dios, tu palabra dice que no hay nada imposible para ti. Te pido, Padre Santísimo, que pon su mano sobre este niño, este bebito. Restáralo y sánalo, Padre Santísimo. Restárale todos los órganos de su cuerpo. Que no aparezca de ninguna enfermedad y sea restaurado completamente su piel. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora oremos para dos sobrinas de Jacob. Que Dios ponga sus manos en ella y las siga sanando y restaurándole los órganos de su cuerpo. Que quedan ellas dos completamente sanas. Y que le restaure los vocales de su sobrina, que ella pueda hablar claramente. Lo pido en el nombre de Jesús. También vamos a empezar la oración para las parejas que hay conflicto y tienen los corazones derrotados. Dios mío, Padre Santísimo, pon tu santa mano sobre ellos y restaurale su relación y sus corazones, Padre Celestial. Que vuelvan a enamorarse de nuevo cuando empezaron, Padre Santo, pero que sea un amor agape, un amor profundo, un amor más grande. Y como tu paz, Padre Celestial, que sobrepasa todo entendimiento, dale la paz a ellos también y a sus hijos que sufren a ver los padres en conflicto, que sean una familia feliz, unidas, que puedan entenderse y hablarse claramente uno al otro y apoyarse y ayudarse a uno a otro como Dios manda. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora oremos para los que están en la esclavitud de droga y alcohol. Padre Celestial, Dios mío, ten piedad sobre esta gente. Pues, Señor, han sufrido mucho en su vida de abusos y de los corazones quebrantados, Padre, que buscaron refugio donde no hay. Ayúdalo, Padre, restáuralo a ellos, Señor, que sean completamente sanos. Rompe las cadenas de droga y la esclavitud del alcohol. Lo pido en el santo nombre de Jesús. Pues tu palabra dice que nunca regrese para atrás vacía. Lo pido en el santo nombre de Jesús. Que sean restaurados y unidos con sus familias y sus hijos. Y queden completamente sanos y liberados. Lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para los que están en la cárcel
y están sirviendo muchos años injustamente, sean inocentes. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Ayúdalo, Padre. Rómpele las cadenas. Abre las sendas de la puerta como le hiciste a Pablo y Silas. Libéralos, Señor, para que sean reunidos con sus familiares y sus hijos en sus hogares. Restáralos a ellos, que sean una familia unida y que tengan la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y ahora vamos a hacer la oración que es bendición para su pueblo. Y esto Jehová se lo dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Esto es para la bendición para su pueblo. Y esta es una promesa para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde y acuérdenle a darle a Dios gracias por otro día más de vida. Con esto me despido. Hasta la próxima. Amén.